Atilio Borón, bienvenido a mi casa. Un placer poder contar con toda tu experiencia y conocimiento, que siempre venís a ilustrarnos y a compartir con nosotros qué es lo que sucede en el mundo. Un gran analista internacional con una experiencia y trayectoria enorme, que además ha pisado los puntos calientes del mundo. Hoy Venezuela es uno de ellos nuevamente y vos sos una persona que conoce mucho el territorio. Muchas gracias realmente por tu invitación. La verdad estoy honrado por ser invitado a tu programa. Este momento que es como un cambio de época, ¿no? Lo que estamos viviendo con hegemonías en disputa. ¿Estamos ante un cambio del sistema internacional o ante un reajuste del mando estadounidense? Hubo un cambio muy importante en el sistema internacional, un cambio que ha modificado los equilibrios existentes previamente y por lo tanto esto ha generado una serie de tensiones, de conflictos y esto lleva prácticamente a poner punto final a lo que fue el orden mundial de la posguerra. En los últimos días, por eso estoy feliz de estar acá en tu programa y hablando sobre estas cosas, porque podemos fechar, así como fechamos el 12 de octubre de 1492 como el inicio de una época, el descubrimiento y conquista de América, que da lugar luego al predominio de Occidente durante 5 siglos. Bueno, el 3 de enero, el día en que Estados Unidos por primera vez bombardea un país de Sudamérica, antes lo había hecho en Centroamérica, el Caribe y México, pero nunca en Sudamérica. Bueno, ese día, el 3 de enero, realmente marca el fin del orden mundial de posguerra. Cuando ya el presidente Donald Trump arroja por la borda todo, la Carta a las Naciones Unidas, el derecho internacional humanitario, los derechos humanos, las convenciones de Ginebra y de Viena, todo ese enorme aparato, ¿verdad?, que sirvió para contener y canalizar los conflictos durante tantos años de la posguerra, en este momento se ha destruido. Mira, el último artículo de una revista muy importante en Estados Unidos, que tiene más de 100 años y que se dedica a asuntos internacionales, que se llama Foreign Affairs, en el último número sacan la nota de la destrucción del orden mundial. Se ha roto todo aquello. Del orden y de las leyes internacionales. ¿Qué parámetros tenemos para saber hacia dónde ir y quién nos protege y quién nos rige y quién nos cuida? ¿O si es la ley del más fuerte realmente? No tenemos quien nos proteja, quien nos cuide, no tenemos instituciones, no tenemos leyes. Fíjate que en la entrevista que le hacen 4 periodistas del New York Times a Donald Trump, y le preguntan, bueno, pero ¿usted cree que lo que ha hecho en Venezuela, la invasión, el ataque, el secuestro de un presidente, tiene algo que ver con el derecho internacional? Derecho internacional ya no me importa, dijo Trump, porque eso ya ha caído en desuso. Y los periodistas entonces le preguntaron, ¿y entonces cuál es el criterio por el cual usted va a actuar? El criterio está dado por mi concepción moral. O sea, la moral del monarca, la moral del emperador reemplaza el derecho, la institucionalidad, todo lo que se construyó en el mundo en los últimos 80 años en este momento no sirve para nada. Muy de sociedad patriarcal. Sí, sociedad patriarcal y también yo diría una sociedad feudal en el sentido de que, bueno, está el señor, o el señor que puede ser elevado a la categoría de emperador, que cree que su voluntad, su pensamiento está por encima de todo. Te digo algo más, Julieta, para ver la tremenda actualidad de tu programa. En la red social Truth Social, que es la red de Donald Trump, se presentó Donald Trump, presidente en ejercicio de Venezuela, y en el renglón de abajo, presidente de los Estados Unidos, los dos con la misma tipografía. O sea, el hombre cree que es el presidente en ejercicio de Venezuela. Y así lo ha dicho. Te digo, hay un escándalo en este momento en Estados Unidos impresionante, como te podés imaginar, por una situación como esa. Hoy el poder se define con portaaviones, con energía, con tecnología, con controlar ¿qué? Las armas de fuego, los misiles, los drones, todo eso evidentemente sigue teniendo un papel de una enorme importancia. Pero si vos te preguntás por qué la operación que se hizo en Venezuela fue tan exitosa, ¿verdad?, para los Estados Unidos, es porque
ellos ganaron en relación a Venezuela, no así en relación a China o Rusia o la India, pero en relación a Venezuela, la guerra algorítmica que les permitió identificar perfectamente dónde estaba el presidente Maduro y la guerra cibernética que les permitió dejar una parte de Caracas a oscura e invalidar todos los puestos de mando que tenía el ejército venezolano para repeler el ataque. Por eso es que no hubo respuesta. Vos fíjate que entraron 150 aviones al espacio aéreo venezolano, lo cual es una locura. 11 helicópteros. La traición interna también. O sea que yo creo poco en la traición interna. La persona que destituyeron de cargo... Sí, pero más bien lo destituyeron por ineficiencia, por impericia, más que por haber vendido a Maduro, y dicho dónde estaba. Lo habían destituido del cargo, pero no está preso. No hay un juicio en su contra. Pero vos fíjate que hoy es muy sencillo. A mí, suponete que yo vengo acá y hay alguna persona interesada en que yo me convierta en un blanco del ataque de Estados Unidos. A mí me pusieron un micrófono hace un ratito, ¿verdad? Bueno, me pueden haber puesto también un pequeño chip invisible en un bolsillo. Yo me lo llevo y ese chip le va a dar la exacta localización mía durante 3 o 4 días. Y creo efectivamente que a Maduro lo localizaron, no porque hubo uno que dijo, miren, está en tal lugar, sino porque a través de todo el tema de los algoritmos. Cuando entrevistaba a Alicia Castro, me decía, en este momento saben perfectamente lo que estamos hablando. Esto fue hace 10 años atrás, así que no solamente ahora ves cómo nos movemos, qué estamos tomando, saben todo. Saben absolutamente todo. Orwell, por ejemplo, hoy sería un escritor falto de imaginación por relación a los avances absolutamente extraordinarios que se han logrado en esos terrenos. China tiene superávit comercial billonario, algo que es inédito en el mundo. ¿Cómo logra sostenerlo? No necesita dar un solo tiro ni siquiera en Medio Oriente y está ganando la batalla. ¿Por qué esta cultura milenaria avanza de esta manera y qué clase de adversario es para Estados Unidos hoy frente a esta situación? Bueno, porque hoy en día es el taller industrial del mundo. Lo que en una época fue Inglaterra, siglo XIX, era el taller industrial del planeta, hoy en día es China. China tiene una producción industrial superior a la de Estados Unidos, Alemania, Japón y Corea del Sur combinadas. O sea, un volumen industrial fenomenal. Ahora, ¿por qué ellos ejercen esa influencia? Bueno, primero porque han tenido una estrategia económica y diplomática muy efectiva. Y con el tema de la ruta de la seda, la franja y la ruta, la Organización de Cooperación de Shanghái, han logrado atraerse a casi 150 países del planeta que tienen en China un primer referente económico, comercial o financiero. Y eso evidentemente hace que China sea un actor de primerísimo orden sin disparar un solo tiro. La gran diferencia entre Estados Unidos y China es que Estados Unidos dispara, China no dispara. China te vende, China te invierte, pero no dispara. Y logra tener una influencia fenomenal en la mayoría de los países del mundo. Guerra comercial, guerra tecnológica, guerra industrial y arrasa. Ellos eligieron librar la guerra en el terreno más favorable para ellos, que es el terreno económico y tecnológico. China, tecnológicamente, hace 25 años era un país relativamente atrasado por comparación a Europa y Estados Unidos. Hoy en día, China es un país que le ha sacado una gran ventaja a los países europeos y le sacaron una gran ventaja a Estados Unidos. Eso hace que China disponga hoy en día de un arsenal tecnológico que Estados Unidos no tiene y que no tiene prácticamente ningún otro país en el mundo. Además, China tiene las tierras raras y la tecnología para poder trabajarlas. Esta es una herramienta de negociación de China para con Estados Unidos, cuando Estados Unidos antes le decía, bueno, pero no te doy la tecnología, si querés copiarlo, pero hasta ahí te dejo. Ahora es al revés. O no te da la tecnología. Mucha gente se pregunta, bueno, pero ¿qué está haciendo China para defender a su socio estratégico, que es Venezuela? Intuimos que algo está haciendo. Vos dijiste tierras raras. Es muy probable que China le haya advertido a Estados Unidos que hay límites a lo que puede hacer en Venezuela y que Venezuela tiene que seguir ofreciéndoles, vendiéndoles petróleo a China tal como está establecido en el convenio firmado por ambos países hace, más de 10 años. Pensaba en la geopolítica de la soberanía tecnológica y en el yuan digital, cuando compran petróleo en Medio Oriente y pagan de esa manera y no con el dólar estadounidense.
Bueno, ese es uno de los grandes ataques a los Estados Unidos. Digamos, China o Rusia no pueden decir vamos a atacar a Nueva York o Washington o Baltimore o lo que sea, pero sí pueden realizar un ataque muy duro, por ejemplo, si China deja de venderle las tierras raras procesadas a los Estados Unidos para su industria militar. Y te digo esto, China es el país que procesa el 86% de las tierras raras que hay en el mundo. O sea que es una... Estados Unidos se tendría que ir a Marte a buscar tierra rara. Pero además la puede buscar, pero además tenés que procesarla. O sea, encontrarlas es una tarea, pero luego el procesamiento, y ahí China está muy a la cabeza y por eso es la que más procesa. Y respecto del uso del yuan digital, compra de petróleo en Medio Oriente en lugar del dólar estadounidense. Es otro ataque muy fuerte para Estados Unidos. Estados Unidos mantuvo su supremacía durante todos los años desde el fin de la Segunda Guerra Mundial bajo el imperio del dólar, obligándote a usar dólares para el comercio exterior. La gran maniobra de Henry Kissinger durante los años de Nixon. Primero, cuando abre las relaciones con China Popular. Y segundo, cuando hace un acuerdo con Arabia Saudita, por entonces el mayor productor y vendedor de petróleo del mundo, diciendo que el petróleo debía cobrarse en dólares y no en ninguna otra moneda. Ahora, eso ha venido en una declinación. Que cambia la regla de pagos. Absolutamente. Hoy en día China compra petróleo a Arabia Saudita y le pagan yuanes. Compran Emiratos, le pagan yuanes. Los rusos venden petróleo a China y China pagan en yuanes. Y cuando Rusia quiere comprar algo, pagan rublos. O sea, todo eso significa un derrumbe del poder del dólar a escala internacional, y ese era, digamos, uno de los mecanismos fundamentales sobre los cuales reposaba el predominio imperial de los Estados Unidos. Ya está en franca retirada. En LF usted encontrará cortinados, acolchados y almohadones de todo tipo. Fundas para sillas y sillones. Reciclamos todo a nuevo. LF, asesoramiento personalizado. En LF usted encontrará la más amplia gama de cortinados, bandó y cantoniers. LF, Carlos Tejedor 431. ¿Cuáles son los retos del multipolarismo cuando hay vetos, cuando hay cálculos internos, cuando no hay reglas? Mira, yo creo que ellos tienen varios retos, ¿no es cierto? Primero, armar un esquema económico que los refuerce recíprocamente a los países del BRICS, cosa que ya están haciendo. Y segundo, tienen que empezar a elaborar un conjunto de normas y de reglas que luego potencialmente tendrían que tener una vigencia planetaria sobre los intercambios económicos y financieros. Por ejemplo, el famoso SWIFT, que era este sistema mediante el cual Estados Unidos controlaba los flujos financieros internacionales, ya está cada vez más en desuso y que Estados Unidos está tratando de combatir, pero que no puede combatir, porque hay países que definitivamente no tienen cómo conseguir los dólares que necesitan para introducirse en el comercio internacional. Y esto es producto de la miopía de la política de Estados Unidos, que al sancionar a tantos países, pensá que hay más de 30 países que están siendo sometidos a sanciones económicas por parte de Estados Unidos, que de esa manera los alejan del dólar. ¿Te das cuenta? Ellos deberían hacer que el dólar sea la moneda universal. Garrote sin zanahoria. China, que tiene liquidez, y Estados Unidos no. Le queda el garrote, pero podés usar poco el garrote porque no te funcionó bien. El garrote imperial funcionó muy mal en Afganistán después de 20 años, Julieta, y funcionó muy mal el garrote en Irak, y funcionó muy mal en Vietnam. Es difícil resolver una cuestión internacional apelando solo a las armas. Habla de una militarización, un aumento de la militarización en 1,5 billones de dólares. Es una locura. Mira, para que la gente que nos está viendo ahora tenga una idea, ¿no? En los últimos 4 o 5 años, el promedio del presupuesto militar de Estados Unidos estuvo entre
entre los 700.000 y 800.000 millones de dólares. Duplican el presupuesto. Esto duplicaría. Vamos a ver si se lo aprueba el Congreso. Esto es lo que él está mandando al Congreso. Pero un salto tan grande, según algunos observadores, solo se explica porque Estados Unidos está pensando en una tercera guerra mundial. ¿O escalada global o militarización para qué? Bueno, militarización para asegurarse que en la carrera hacia los recursos naturales Estados Unidos va a llegar antes que China y que sus rivales. ¿Qué intenta controlar la nueva doctrina Monroe de Donald Trump? Mira, yo creo que tiene un objetivo que es imposible de obtener, que es que los países de todo el hemisferio occidental, o sea, toda América Latina y el Caribe, no tengan relaciones con los países adversarios de Estados Unidos, lo cual es imposible, ¿verdad? Porque Chile es un país cuyo primer socio comercial es la China, Brasil también, Colombia lo mismo, Ecuador lo mismo, Argentina tiene en China el segundo socio comercial, en algunos meses fue el primer socio comercial, o sea, es un absurdo. La famosa doctrina Monroe .2 retrocede en relación a la doctrina Monroe, porque la doctrina original de James Monroe, el presidente de Estados Unidos, nunca dijo que las excolonias de los países europeos no podían comerciar con sus antiguas metrópolis. Pero esto es lo que está diciendo ahora el nuevo documento de seguridad nacional. Qué manera de hambriar a los pueblos, ¿no? Es un problema tremendo. ¿Por qué es diferente lo que se vive en Irán de lo que se vive en Colombia? ¿Cuál es el fin de Estados Unidos hoy si quiere el petróleo, no quiere una guerra civil en Venezuela? Mira, en Irak una de las cosas que provocó la guerra no fueron las armas de destrucción masiva, que nunca estuvieron, ¿verdad? Y que nunca las encontraron, pero sí la iniciativa de Saddam Hussein de vender petróleo y venderlo, cobrarlo en cualquier moneda, no solo en dólares. Gaddafi tuvo la misma idea. Los dos fueron invadidos y los dos fueron ajusticiados. Saddam Hussein en un juicio que terminó condenando la muerte, y Gaddafi, que fue despedazado por una multitud fundamentalmente movilizada por agentes de la CIA que crearon las condiciones para que rematasen, digamos, como un perro a Gaddafi. No pueden hacer lo mismo en Colombia ni en Venezuela. ¿Por qué? Porque yo creo que tanto en Colombia y sobre todo en Venezuela, en el caso de Venezuela, tenés un pueblo mucho más organizado. Bueno, pero se llevaron al presidente y a su mujer. Pero digamos, todavía hay que ver, fíjate que lo que ellos querían era un cambio de régimen. Lo que hay en Venezuela todavía es el régimen chavista. No una guerra civil, sino no pueden extraer el petróleo, no es negocio. No es negocio. Si ellos provocan un caos ahí, no es negocio. Si destruyen las destilerías que ya hay, es dispararse a los pies. O sea, y además otro problema. Ni los medios lo apoyarían, supongo, porque ya basta. De hecho, los medios están mirándolo con mucha preocupación. Además, fíjate una cosa, ¿a vos te gustaría hacer un incendio en la parte en el antejardín de tu casa? Porque esto es lo que esta gente está haciendo. Está generando una situación caótica. A ver, Trump no quiere más migrantes. Bueno, si él ataca a Venezuela y ataca a México y Colombia, el torrente de migrantes que va a salir de estos países y se va a dirigir a Estados Unidos va a ser inédito, nunca visto en la historia. Por eso te digo que está lleno de contradicciones. Además, hemos visto cómo asesinaron a una poeta en el propio Estados Unidos. Eso fue sorprendente, porque en el país de la democracia y de la libertad, que no se pueda manifestar. You shot someone in the fucking face! You're fucking criminals! What the fuck? What the fuck? What the actual fuck? You are fucking insane! Mirá, mataron a esta señora, mamá de 3 hijos. Oye, la mataron simplemente porque no tuvieron la capacidad de entender de que esa mujer estaba simplemente ahí apoyando a los migrantes, como tantísima gente en Estados Unidos. Una joven captó todo lo ocurrido, desde la cara del oficial que disparó hasta el cómo él y los demás uniformados escaparon a bordo de su camioneta. Don't let him leave! Don't let him leave!
El ataque provocó protestas cerca del lugar, donde agentes federales llegaron armados con máscaras antigás y dispararon irritantes químicos contra los manifestantes. Oh, what the fuck? What the fuck? Mientras que en Nueva York, cientos de manifestantes salieron a las calles con rosas blancas para marchar a las afueras del edificio donde opera el ICE. Más de las 3/4 partes de la población de Estados Unidos en las encuestas está en contra de Trump y su política anti-inmigrantes. En estas imágenes se puede ver a Alex Pretty con un teléfono en una mano y nada en la otra. Cuando una manifestante es tirada al suelo y rociada con gas pimienta, él interviene y también es rociado. El enfermero, de 37 años, es entonces inmovilizado por varios agentes federales enmascarados. No hay indicios de que haya sacado su pistola antes de que un agente se la quitara. Una fracción de segundo después, los agentes federales dispararon una decena de veces. Alex Pretty fue declarado muerto en el lugar de los hechos. Lo único que hacía era ayudar a la gente a aparcar y pasar con seguridad. No suponía ningún peligro para ninguno de estos agentes. Otros videos desde diferentes ángulos muestran la misma versión de los hechos. Sin embargo, la administración Trump presenta una versión divergente. En redes sociales, el Departamento de Seguridad Nacional compartió la foto de un arma de fuego que, según afirman, pertenecía a Pretty, alegando que el enfermero se acercó a los agentes con esta pistola y 2 cargadores y que se resistió violentamente cuando los agentes intentaron desarmarlo. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aseguró luego que los agentes actuaron en defensa propia. Esta persona, que acudió con armas y munición para impedir una operación policial de agentes federales, cometió un acto de terrorismo interno. Esos son los hechos. Según el jefe de policía de Minneapolis, Pretty tenía permiso para portar armas y no tenía antecedentes penales. Por su parte, sus padres han denunciado lo que califican como mentiras repugnantes por parte de la administración Trump. Hablan de que Venezuela está viviendo 25 años de guerra híbrida, que hay una batalla cultural del poder blando de Estados Unidos que es muy fuerte en el mundo porque exporta su cultura y esa es una forma también de dominación. Sus relatos, por ejemplo, el relato que dice que el gobierno de Maduro es un régimen en donde se mata, se encarcela, se desaparece gente, lo cual no es cierto. No hay país que no tenga presos políticos, partamos de esa base. Hay presos políticos en Estados Unidos. En Argentina, Cristina y Milagros Salas. Milagros Salas en la Argentina, como los 2 casos agregales por ahí también Julio De Vido, ahora que lo han puesto preso, etc. Pero lo que hay en Venezuela es gente que participó en manifestaciones violentas. No te olvides de que en las famosas barricadas, que allá se llaman guarimbas, del 2014-2017, el grupo que más pérdidas sufrió fue la policía bolivariana. Era gente que era matada por los manifestantes, instigados por gente como Leopoldo López, María Corina Machado, Julio Borges, etc. Acá en la Argentina, que un fotógrafo va a cubrir una marcha y le pegan un tiro. Exactamente, bueno, pues allá pasaba lo contrario. Entonces, Estados Unidos con el poder blando instala opiniones, instala creencias muy fuertes en la población. Por ejemplo, de que el gobierno de Bukele es un gobierno maravilloso. Es un gobierno absolutamente autoritario. Una guerra informacional. Absolutamente. Que se combina, Julieta, con el lawfare, ¿verdad? Porque el manejo de la información te predispone un clima de opinión en los sectores sociales, en la sociedad civil. Y los jueces y los fiscales luego actúan en consonancia, ¿verdad? Eliminando de la escena política personajes que son molestos para el imperio. Tenemos a Stornelli, que pidió por Maduro también. Bueno, Stornelli es un caso escandaloso, ¿verdad?, de tergiversación de la justicia. ¿Y la ONU? Bien, gracias. La ONU, pobrecita, está languideciente, no tiene mucho más ya para ofrecer. Es una institución que si no se la reforma de raíz no va a poder seguir desempeñando un papel mínimamente constructivo en la arena internacional. Desgraciadamente es así. ¿Para lo único que sirve hoy Milei es para que no nos invada Estados Unidos? Mira, yo creo que Milei va a dejar un legado fatal para la Argentina. La tarea de destrucción que está haciendo es tremenda, al servicio
servicio de un puñado de grandes corporaciones, grandes empresas, está desindustrializando el país, está embruteciendo el país, está desatendiendo a la población que requiere atención médica. Nos están incendiando toda la Patagonia. Pero fíjate que el presupuesto, ya lo vamos a saber, pero el presupuesto que están dando para combate al fuego es la cuarta parte o la quinta parte de lo que debía hacer, porque no le importa que se queme todo, van a hacer negocios con eso, es una desgracia muy grande. Y dimensionar lo que está pasando en la Patagonia. Al día de hoy se quemaron 168.000 hectáreas en La Pampa, más 45.000 hectáreas en Chubut, en Río Negro alrededor de 10.000 hectáreas, 6.000 hectáreas en Neuquén y en Santa Cruz alrededor de 700 hectáreas. Es el equivalente a 20 veces la ciudad autónoma de Buenos Aires. Lo que le pedimos a Milei desde la provincia de Buenos Aires es que su papel como presidente es generar trabajo en la Argentina. Su papel es que no se destruya la industria nacional. Su papel es que el turismo sea en la Argentina. Su papel es cuidar nuestra soberanía, nuestra Patagonia. Y aprovecho para decir no a la intervención del puerto en Ushuaia. Sin embargo, la batalla cultural la ganó, porque es muy difícil explicar lo que se está viviendo y lo que está pasando sin enfrentarse al otro. En vez de compartir y dialogar, se arma un enfrentamiento, una discusión. Han logrado entrar a través de los videos y las imágenes por repetición, no sé de qué manera, y llenar los corazones de odio y no de entendimiento. Bueno, por la manipulación que hoy en día te permite hacer las redes sociales y los medios de comunicación. O sea, el mundo digital y el mundo de las redes sociales es un mundo maravilloso que te ofrece una serie de posibilidades inmensas, pero que tiene unos riesgos fenomenales, porque se convierten en manos perversas, en instrumentos de manipulación de las conciencias y manipulación de los sentimientos y fomento del odio, muy claro, ¿te das cuenta? En esa batalla cultural, el campo popular, nacional popular y de izquierda, el progresismo, ha quedado muy atrás y hay que hacer un gran esfuerzo. Ese es el relato. Occidente no es la mitad del mundo, es una pequeña partecita del mundo del programa, un mapa de lo que es Occidente. Cuando vos mirás el mapa de lo que es Occidente y comparás con el resto del mundo, te das cuenta que es una cosita así chiquita. Pero claro, porque ¿qué es Occidente? Estados Unidos, Canadá, ¿no es cierto? Europa Occidental. Me olvidé de Trump, quiere quedarse con Groenlandia también. Bien, está loco, pero no va a poder porque va a haber mucho problema. Pero entonces Occidente, una cosa muy pequeña. Te digo, yo estuve en China varias veces. ¿Sabés lo que le llaman, cómo le llaman ellos a Europa? Esto bueno, para poner el moño final de la entrevista, la península europea. Cuando vas a decir, ¿pero por qué la península europea? Entonces te dicen los chinos, pero mira el mapa, señor, y vos ves el mapa de Asia entera, Eurasia, y ves que hay una puntita ahí donde están Alemania, Polonia, Francia, Holanda, España y punto. Nosotros no somos nada y todavía no nos dimos cuenta. Occidente es el 20% o menos en términos de población, ni te digo en superficie. ¿Y el Producto Bruto Interno? Está en el Asia-Pacífico hoy en día. A ver, el BRICS tiene más volumen económico que el G7. Ya. Señora. Chan, chan. Gracias. Muchas gracias. Un honor recibir.